chubisnear, jarrear, murrinar, llover, calabobos, chispear, chubi-chubi. Tener varias palabras para un fenómeno no es algo casual. Cuando una cultura desarrolla un vocabulario rico sobre algo es porque forma parte de su vida cotidiana, de su forma de entender el mundo, de algo profundamente observado y vivido. Y es que todo este vocabulario no se trata simplemente de sinónimos, sino que cada palabra describe una forma distinta de llover, con sus matices. Matices, por cierto, que a veces son muy difíciles de explicar con palabras. Algo parecido sucede con el pueblo o los pueblos inuit, que tienen un amplio vocabulario para referirse a los distintos tipos de nieve. Hoy en el programa queríamos hablar de lluvia y de todo lo que moldea a su alrededor. El paisaje, la arquitectura, tradiciones, los trabajos, incluso dicen que el carácter de la gente. Y bueno, además de esta relación cultural identitaria que como pueblo podemos tener con la lluvia, también tenemos que mencionar que la lluvia es agua y por lo tanto es un recurso esencial para la vida y que escasea en muchos lugares, por lo que también se ha convertido en una cuestión geopolítica. Así que para comenzar un poco, no sé vosotras qué relación tenéis con la lluvia. Pues yo venía con intención de decir que me gusta la lluvia, qué tal, pero justo hoy ha hecho un día, lo comentaba antes, ha hecho hoy un día muy cántabro, o muy celta, como decía Diego, muy de los territorios del arco atlántico, de empezar con el día gris, empezar con el día lloviendo, además, bueno, no jarreaba, pero no estaba mal, y empezar el día un poco acolechado con este lunes tan gris. Estamos grabando el lunes, que conste, por eso lo digo. Y luego ha salido este sol que tenemos, solazo, con sus nubes, pero guapo, de aquí también. Y una relación, bueno, yo creo que casi todas, ¿no? Pero compleja con la lluvia. Una relación no de amor y odio, porque odio no, de amor, pero de un amor en el que a veces necesito mi espacio con ella. Y hoy, por ejemplo, me ha sobrepasado un poco ese espacio. Pero creo que, sobre todo, es como pasa muchas veces, ¿no? Cuando estás fuera que lo echas en falta. Y incluso, nada, cuando te vas de 200 kilómetros al sur de aquí, ya cambia muchísimo. Y creo que esa presencia casi constante, que bueno, luego hablaremos que ya no es tan casi constante, pero bueno, esa presencia casi constante en nuestra vida marca mucho y la hace una compañera a la que se le echa en falta con mucha facilidad. Yo quisiera que habláramos de la lluvia porque, bueno, somos agua, ¿no? El cuerpo humano es mayoritariamente agua, el planeta es muy mayoritariamente agua, dicen los que subieron allá arriba que lo ven azul. Y Cantabria es verdi, ¿cómo dice el cancio de Luti? Al de Soy de Cantabria. Verdi país la tierruca, lluevi sobre nos. Es algo que sí que los tópicos quizás, pero aquel que tenemos en este programa de cavilar atento a lo cántabro y asuntar, yo en jamás sentí asuntar atento a cómo nos determina esto. O sea, sí que tenemos el tópico de que llueve mucho. De hecho, llueve más de lo que somos conscientes de que llueve. Yo viajé poco, pero lo poco que estuve fuera fue en Irlanda, que no sé qué pensáis. ¿Pensáis que en Irlanda llueve más o menos que en Cantabria? ¿Qué diríais? Creo que te vamos a decir que más, ¿no? Pero sí, ¿será que no? Pero si estoy planteando es que no. Pues es que llueve la mitad. Llueve mucho menos. Y llueve mucho. Pero es que en Cantabria llueve 1 de cada 3 días. Y esto queramos o no, tiene de... Hay una teoría geográfica que es todo el determinismo que está tirada por los suelos, porque pues, en el mismo desierto a una mano y la otra de la frontera entre Estados Unidos y México no es lo mismo, ¿no? El clima no nos determina, pero sí que nos influye mucho en cómo usemos, y es muy interesante que cavilemos atento a esto, a mi semejanza. No sé si no nos determina, pero sí que nos relacionamos diferente con ello, depende de cómo... Y el mayor ejemplo está que aquí, si llueve, igual nos da rabia un plan que teníamos, igual hay que adaptarlo, cambiarlo, pero salvo que fuese un plan de, yo qué sé, de hacer una ruta que se nos va a joder y tal y cual, el plan se mantiene, nos adaptamos, igual hay que cambiar la ropa, igual hay que coger paraguas, igual hay que catiuscas, igual que tal, pero en principio lo más probable es que mantengamos el plan. Tú te vas a cualquier territorio del sur del Estado español y un día de lluvia es un día en el que, ¡hala!, nos quedamos en casa, se canceló todo. No, íbamos a ir a tomar algo y se arruinó, ya está, no tal. Entonces, no sé si nos cambia como personas, pero por lo menos sí que influye en la manera que nos relacionamos con ello, el habernos
el haber vivido con ello constantemente. Hombre, simplemente el tenerlo en mente, ¿no? Ese plan que tienes para el sábado 23, ¿cuántos días antes estás mirando el tiempo a ver si va a llover, si no va a llover, opciones? Pues eso que decías tú, esa relación rara, que igual alguna vez nos ha podido fastidiar alguna cosuca, algún evento, pero bueno, creo que es la relación que se tiene cuando convives con algo, ¿no? Que bueno, pues que eres capaz de ver las cosas igual más negativas, pero que también eres capaz de apreciar todo lo positivo que también puede tener la lluvia. Ya, yo me di cuenta de lo acostumbrada que estaba a llover casi más cuando me he ido fuera, ¿no? Y en el momento en el que yo el primer año que hice en el máster de Valencia teníamos una presentación de proyectos de un día muy importante y tal, y de repente ese día empezó a llover y se canceló la clase. Y yo en ese momento escribiendo a mis amigas de aquí de Cantabria por WhatsApp, que está lloviendo y se ha cancelado la clase, que y claro, para mí era un choque cultural de la Virgen, porque también es verdad, vamos a ser justas, no se cancela la clase porque yo creo que otro gotas, es porque allí llueve de forma bastante torrencial y pues muchas veces no han preparado sus infraestructuras para tanta agua y entonces pues colapsa el metro, colapsa, ¿no? Y entonces pues era muy complicado para personas que no vivían en Valencia llegar, o sea, había una justificación, pero para mí que se cancelase la clase por llover me pareció, dije, bueno, pues entonces yo me habría pasado la mitad del colegio en mi cama o no sé, bueno, una cosa. Y con esto que estamos diciendo de cómo es diferente, ¿no? Cómo llueve allí, eso es una cosa que a mí ahora cuando he venido, ¿no? A vivir aquí me ha dado mucha cosa que a veces con esta cosa del cambio climático tengo la sensación de que la forma en la que está empezando a llover aquí se empieza a aparecer allí y es una cosa que me genera bastante angustia y cierto pues pánico, ¿no? Que con el cambio climático de repente, pues no es que haya dejado de llover, comentábamos un poco antes, ¿no? Si habría dejado pues las mismas cantidades, menos, más, y parecía que no es que lloviese menos en cantidad, pero sí que la forma está cambiando. Quizás, bueno, sí, yo mucho de esto de los privilegiados. Yo me considero chauvinista, bueno, no sé si ya lo dije, para la vaca tudanca, que si me sabes que es la vaca más guapa del mundo, no sé si objetivamente alguno querrá negarlo, pero es así, y también mucho para el clima. Siempre desde crío yo decía esto de que cuando dicen allí haz bueno son 40 grados al sombriego, eso no es bueno. Bueno es lo de, a mí por lo menos con yo me ABC es lo de aquí. Y se me hace que somos privilegiados y no somos conscientes, es verdad que lo tenemos muy cotidiano, pero no reflexionamos atento a qué supone el tener un país tan lluvioso, que la lluvia, tenemos un poco el petróleo del futuro, por así no lo decir, ¿no? Que la riqueza hídrica, no todos los países, claro, porque viajamos en un contexto, pero si viajáramos a países con seca, veríamos lo que supone, bueno, sí, con una vuelta voy a Canarias. Y se nota mucho que tienen ahí sistemas de atropar el poco agua que cae, que claro, es como el maná. Y aquí lo tenemos normalizadísimo. Hay que ser críticos también. Soy chauvinista para lo biológico, pero quizás un poco para lo social. Somos uno de los países que más derrocha agua. Cantabria pierde muchísimo. Por una mano, por las infraestructuras, que no están... las fugas y todo esto, no tenemos un sistema como sobró siempre, pues no miramos mucho por ello. Y también en lo social, pues que podemos ser más curiosos con el gasto de agua, ¿no? Pero tenemos acuíferos, tenemos ríos, y eso es la vida, el tener agua potable, que a una vuelta además supone también unas posibilidades para la agricultura y la ganadería que habría que tener. O sea, Cantabria tiende a ser soberana en lo alimentario, por estrategia geopolítica, por así decir, y también por un deber mal, porque es que nuestro país está hecho para producir en la tierra y es que estamos hablando de, hay unos 1.200 milímetros llueve en todo el país, se me hace que más del 80% del territorio llueve por encima de los 1.000 milímetros al año, que es lo que se considera húmedo, y hay puntos, se me hace que es el Pas Miera y los Picos de Europa es donde más llueve. En Cantabria, claro, un crimen de montaña como son los Picos de Europa, y donde más es en Rumiera. Y llueve por encima de los 2.400 milímetros al año, que es muchísima agua. Y eso genera una riqueza hídrica, que eso es un potencial de la leche que estamos echando a perder por no saber también curiar por esto y a mirar por ello.
Y también por darlo por hecho un poco, a mí se me hace que cuando estamos viendo este tipo de cambios tampoco nos queremos fijar mucho, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que creo que es importante que no demos por hecho que esto es así porque siempre ha sido así, ¿no? Que ahora mismo si estamos enfrentando estos cambios es porque hay políticas que están propiciando esta crisis climática y que no va, o sea, que porque hayamos conocido Cantabria pues muy húmeda, no va a ser siempre así si no la seguimos cuidando y si no hacemos porque sea así. Porque con esto que estamos diciendo, pues que debería ser un lugar ideal, ¿no? Para desarrollar actividad pues ganadera, agricultora, pues si de repente ahora empieza a haber llenas al ritmo al que puede haber en otros lugares o tal, empezamos a cargarnos esos ecosistemas o nos empezamos a cargar esos lugares como los conocemos. Entonces, no sé, que... Los expertos hablan de una mediterranización del crimen cantábrico-oceánico. Soy muy pesada con lo de que se parece a Valencia, pero es que yo me empiezo a agobiar porque digo, es que se parece, o sea, cuando miro el tiempo y tengo el tiempo a veces de que lo tenía guardado igual allí que aquí, me empiezo a agobiar. Digo, yo me he venido aquí porque yo no quiero vivir en Valencia, ¿no? O sea, no quiero que de repente esto se convierta en otro Mediterráneo. Me pasa un poquito eso, sobre todo cuando viene de visita mi suegro, que es valenciano, bueno, de origen soriano, pero valenciano de toda la vida. Y hay dos cosas relacionadas con la lluvia que siempre me marcaron de él. La primera vez que vino aquí de visita, al poco, no sé, pasaron por el primer prado, que dijo, ¿y esto quién lo riega? Que fue en plan de, ¿vale? Y estando en Valencia, él vive en un pueblo de las afueras y pasando por una zona dice, sí, aquí está el río. Y decir, ¿cómo que está el río? Dice, sí, por ahí. Y por ahí cruzo yo y digo, ¿cómo? Y no era un río, era no sé lo que era. Era el cauce, una acequia seco completamente y él cruzaba por el río literalmente porque pasaba por encima del río. ¿Cuál Jesús? Lo único que no había agua. Digo, pero si no hay agua no puede llamarse un río. Y dice, no, hombre, porque de vez en cuando hay agua. Entonces es un río. Y ese concepto y el de que estemos dirigiéndonos a esa mediterraneaización del clima aquí, también me da bastante pánico de pensar que vayamos hacia eso. Obviamente no va a ser de hoy para mañana, pero, joder, ya hemos visto una subida de temperaturas, hemos tenido 30 grados la semana pasada un día, del día siguiente 10. Estos cambios tan salvajes, pues igual más pronto que tarde empezamos a dirigirnos a eso, entonces también me entra un poquito ese pánico, la verdad. Por seguir con la comparativa esta mediterránea y metiendo un poco la idea que ha mencionado Diego del despilfarro, que yo también tengo un recuerdo como monitora en la Armida, venía un grupo de Valencia, pues era días de estos que estaba lloviendo y me acuerdo que las profes que acompañaban al grupo se volvían locas de cómo dejamos que todo ese agua... Se veían que caía por la carretera y se volvían locos pensando, pero ¿cómo no recogiste agua y cómo dejáis que se pierda? Y un poco entonces esa idea de lo que es despilfarro y hasta qué punto no sé a quién pertenece el agua que cae en un sitio, porque, o sea, no sé hasta qué punto igual yo tengo que controlar mi grifo para ahora los famosos trasvases que están muy de moda, pues para regar un campo de golf en Almería o en Elche o no sé, ¿no? Que una cosa es el derecho y el acceso al agua potable para todas y otra cosa es la forma en la que estamos intentando redistribuir el agua, que por suerte aquí pues no los teníamos que recoger en calderos, pero tampoco sé si es que lo tengamos que recoger nosotras, eso es, para llevárselo o a regar un cultivo que no tendría por qué estar ahí por la cantidad de agua que necesita. Es un temazo ese, ¿eh? Los que somos socialistas y creemos en la propiedad colectiva y que hay que educar para ello. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Irlanda, allí el agua de grifo es de balde. No, pues tú puedes tener el grifo abierto 24 horas que no pagas. Y estaba abriéndose el ayuntamiento público de cobrar un canon por consumo porque no se valoraba... Que es murnio, ¿eh? No debería ser así, ¿no? El chiste de Homer cuando va a Canadá y se tira delante del coche y dice, aquí la sanidad es pública, y se arroja al coche, ¿no? Yo lo pensaba mucho con los festivales de folk, a una vuelta, cuando parece que si no nos cobran un euro de entrada para tal, no valoramos que hay ahí un evento, un tarajilao y demás. Y con el agua puede ser que sí, bueno, en los pueblos las míticas mangueras estas que tiramos de fuentes y tal y que están las 24 horas ahí y con fugas y sin eso tenemos de depender. ¿Y bueno, qué más? En parte vuelve a la tierra, ¿eh? Es que esta cosa, o sea, claro, no se echa a perder realmente, claro. O sea. Eso es, o sea, que por eso también están esos acuíferos y están estas cosas, y están estas reservas y está todo lo que tenemos. O sea, que hay que entender que el sistema también funciona así,
Que, No, pues, pero que, las aunque, tuberías- que aunque la que gente las de Vox no lo tuberías- entienda, el agua Sí, tiene no, que llegar eso es al otra mar. cosa, es otra cosa, sí. Pero esto también es parte del ciclo, Pero ¿no? que las tuberías, el sistema de agua potable, tenga Bueno, unas fugas desde agua potable desproporcionadas ya no y que estaba. además, como está privatizado, que se privatizó en Sarandía, recordaréis y demás, a la empresa que lo gestiona no le interese invertir en largo plazo en mejorar un sistema, sino que vaya tirando y siga hubiendo esas fugas, si es un problema público y social y Sí, económico y de todo. Yo hablaba de la lluvia que cae. No, más claro. bien, eso. Ya, es que yo creo que con lo de la lluvia que dices, de que la gente no acaba de entender a veces cuál es un poco el ciclo, ¿no? O sea, que yo lo pensaba muchas veces y decía, es que, joder, cuando eso, que dice, ay, es que otra vez lloviendo, te dice, ya, pero es que así, o sea, luego nos gusta, presumimos, ¿no? Fuera de, oh, mira, qué verde Cantabria, mira esto, no sé qué, y es como, pues chico, es así porque llueve, ¿no? Que, o sea, que sé que a nadie le estoy descubriendo ahora el fuego, ni la rueda, ni nada. Bueno, Espera. No, pero sí que es verdad que yo en realidad me pongo, o sea, bueno, de tipo esta parte, como que me pone contenta cuando llueve de forma así más o menos sostenida, ¿no? Cuando cae así una tromba que tal. También creo que ahora me pone contenta porque hago la huerta con mi padre y entonces tengo como esta cosa de, bueno, pues ahora esta semana no tenemos que regar o no tenemos que tal, pero bueno, que sí, que, o sea, entender que toda esa agua que cae, pues va para algún sitio y va para que los prados estén verdes como están y para que la vida siga funcionando. Yo cuando Guillermo decía el amor-odio y... Es verdad que cuando en Tarajilas eventos, yo pasé muchos años en Tarajila dando el Día Nacional de Cantabria y demás, y era a finales de Santiago, que no suele llover, pero bueno, por esas fechas llueve bien. Y estás acolechado y muy preocupado por ello y demás. Pero también reivindiqué siempre que tenemos de ser quienes a hacer cosas cuando llueve. Si llueve un tercio de los días, porque se dice mucho, suspendemos la manifestación que llueve. Yo eso ya lo escuché. No, tenemos de aprender a hacer cosas con paraguas y con cachuscas. Y tenemos de tener ropa de agua y de prender. Y otra cuestión que quisiera sacar es que la lluvia puede ser una barrica social. Por una mano, este fin de semana, que fue la Feria de Abril, aquí, en este pueblo donde estamos grabando, en Tarragona, Feria de llovió y yo la verdad que pasé toda la mañana con una sonrisa de lado a lado, porque, bueno... Bueno, ahora paraguas de sevillanas, ¿eh? ¿Te imaginas? No, los jodí porque es que la lluvia es mucho más, tenemos de parar eso, o sea, tiene un aquel cultural y tiene un aquel... No son quienes a disfrutar con lluvia en ese contexto. Es como cuando los toros que se suspenden. El fútbol se juega, pero los toros se suspenden por la lluvia. Incluso para la turistificación, claro. De hecho, yo me acuerdo cuando hacían la película esta de Altamira, que era claramente enfocada a atraer turismo, no hay una nube en toda la película, de comienzo a la final, porque quieren vender un país soleado. Tiene de trascender que quien ven aquí, somos un país lluvioso, verde, porque es lluvioso, o sea, guapo también, y bueno, que el paisaje es una construcción social, ¿no? Pero sí que, bueno, lo que hemos prestado, hemos guapo, también tiene que ver con la lluvia. Pero bueno, que seamos asina y esto es asina y además queremos que siga lloviendo y que al tener el crimen. Me ha recordado esto, no sé si fue, yo creo que fue cuando el COVID, cuando empezaron los cierres y demás, y venían de refugio climático, no de refugio climático, venían madrileños, a comillas y demás, etcétera. Yo creo recordar que aparte de quejarse de que no había eventos para sus niños, cuando el COVID también se quejaban de la lluvia, porque claro, venían en una época que no les pillaba y tal, y era un poquito más que, sí, por un lado decías, daba esa risa de, pues has venido aquí, te jodes, porque aquí llueve. Pero también era en plan, tenemos esto vendido de tal manera que cuando uno viene fuera de esas burbujas de tiempo en las que se encuentra con la realidad y la realidad le genera rechazo, y dices, para eso no me vengo aquí, no sé qué, es en plan, vale, no vengas, pero no sé dónde quiero aterrizar con esto, ¿no? Pero que también me genera esa rabia, ¿no? Hemos vendido, me voy un poco de la lluvia, pero hemos vendido tanto esto como lo que no es, para que venga gente que quiere lo que no hay, que cuando se lo encuentran les genera frustración y por un lado te alegras y por otro dices, joder, ¿podría venir aquí la gente que quiere venir aquí a vivir lo que es esto? Aunque sea 2 semanas al año, ¿eh? No rechazo el turismo de pleno, pero que venga gente que quiere Benidorm con verde, me da más rabia que alegría cuando les llueve y se joden, ¿eh? No sé. Está ocurriendo muchísimo eso, perdón, ¿eh? Y nos vamos un poco del... Sí. Pero hay un fenómeno de la masificación de Cantabria, tiene que ver con que el cambio climático está haciendo inhabitables territorios del sur de la península
Y el turismo que tradicionalmente iba que tiene una casa, una segunda vivienda en Gandía, ahora tiene una tercera casa en Suances. Eso está ocurriendo muchísimo, pero luego bueno, o sea, es un fenómeno. Y el norte, este es el concepto del norte, y está viniendo muchísima gente de esto. Y claro, quieren un poco Gandía en verde. Y también con esta idea que pudiendo dormir con tapaos. No, total. Y con esta idea que decía Guillermo también de vender lo que no es, también a veces construimos lo que no es. O sea, como que con el tema de la arquitectura y tal se están haciendo cosas, ¿no? Que es como a un modelo que no es propio de aquí, sin tener en cuenta ese clima, sin tener tal. Porque con esta cosa que decíamos de, vale, está genial que nos propongamos hacer, o sea, que la lluvia no nos jode el plan y que sigamos haciendo cosas, pero también nos tendría que acompañar un poco la arquitectura de los lugares, ¿no? Porque al final yo siento mucho que, o sea, yo soy muy pesada con que me da mucha pena que cada vez que voy a una ciudad que tiene casco viejo pienso, ay, Santander, el casco viejo, jope, es que no tenemos tal. Y siento que una de las cosas que más me gusta de los cascos viejos o simplemente de las ciudades o pueblos que sí que están adaptados a eso es los soportales, ¿no? Entonces, que ahí hay una cosa como de, pues, por ejemplo, en Torlavega, en Castro, en Comillas, o sea, bueno, no sé, en tantos lugares que hay como pilas o portales, o incluso yo lo pienso, digo, mi barrio es de obra nueva, obra nueva de los 60, pero enfrente a las universidades de... La Portica de Santander es el caso más hecho al crimen. Pero es que es el sitio que yo pienso, digo, ya es el sitio al que yo he pasado mucho tiempo con mis amigos cuando éramos chavales, eso, y el Mercado del Este también, que nos metíamos ahí. Pero que es que no hay muchos más sitios en Santander para pasar el rato. Y que ya no hay nuevos. O sea, que todos, dices que te obra nueva, los 60, y si nos vamos a pensar... Es obra nueva, pero vamos, que... sí, en un concepto ahí de... Como digo que no es casco viejo, es lo que quiero decir, ¿no? Pero hay que calar el urbanismo. La arquitectura tradicional está hecha a la lluvia, ¿no? En la casa montañesa por excelencia es que el tejado cae sobre la fachada principal para subiar el corredor, el balcón en castellano, y que puedan allí ensugarse las manzanas, el maíz, o sea, está pensadísima para la lluvia. Pero es verdad que el urbanismo no pensó mucho, de hecho, yo siempre lo pensé por Santander, no está especialmente volado el tejado para proteger el camino al costado de las paredes, que debería estar lo más. Y ahora sí que se está tendiendo, pinto el caso, a construir parques techados con Asubiu, y pienso que deberíamos ahondar en esto o sea, desarrollar una arquitectura y un urbanismo pensado para un país lluvioso. De hecho en Torlavega, cuando se techó el parque, el Manuel Barquín, se techó una parte del parque infantil que está en la parte de abajo, digamos. Hubo bastante revuelo, bastante crítica, en plan de vaya mamotreto, nos estáis poniendo aquí y tal cual. Ahora díselo tú a mi sobrina que no puede ir al parque cubierto un día que llueve. Claro. Hombre, vete de las llamas, que hay zonas que se supone que están cubiertas, que están hechas como una especie de arquitectura moderna rara, que o sea, siempre como haya mínimo viento, se moja por algún lado. Es que es muy complicado estar. O luego eso, todas las obras que se están haciendo nuevas, que es cementón, ¿no? Con el Piquillo, con la Plaza Italia. O sea, estoy hablando santanderinocentrismo total esto, pero... sí, tejado, estos chales cubos. Sí, dices. Eso, esas cosas así que dices... Y luego tiene unas goteras... Mira, ahora, ya que mencionabas antes Suances, y por irnos de Santander un poco, no, pero ahora en Suances hay una, no sé qué ola será ya, la ola 20 de construcción, y muchísima obra nueva, muchísima, y prácticamente todo el modelo cubo este. O sea, yendo para Suances, pasando por Cortiguera y demás, está viendo muchísimos chalets a pies de carretera, en formaciones totalmente monstruosas, cúbicos, sin tejado, y son abominables, pero es que además es eso, dices, pero es que no cuando llueva, ¿qué cojones vas a hacer con eso? Y lo mismo ahí, subiendo para Los Locos, o sea, bajando para La Concha, todo con ese modelo. Lo único que se salva son algunos que han decidido respetar la obra que ya estaba, reformarla a una cosa medianamente acaldada, lo que es lo de aquí. Pero si es obra nueva, van a tope al modelo cubo blanco y... Es que totalmente de acuerdo. O sea, uniendo Gosucas lo que decías tú, que es verdad que no tenemos que dejar de ir a una mani porque llueva, ¿no? Lo de no hay mal tiempo sino ropa inadecuada. Pero mezclándolo con esto... O sea, quiero decir que también hay una parte guapa de saber dónde vives, cuál es tu realidad, saber que llueve, no voy a dejar de ir a la mani, pero sí intentar adaptar las cosas a mi realidad, a mi medio, saber que la gente joven y no tan joven necesita sitios en los que estar, que esté techado, y saber movernos con... O sea, no sé, para mí es un poco también romántico y es pensar que todavía nos quedan algunas cosucas en las que nos movemos con los ciclos de la tierra y se hace la hierba
pues cuando no llueve en 3 días y se ponen las lavadoras en Cantabria cuando viene el sur para que se te pueda... Cuando decíamos antes también lo de estar mirando el tiempo una semana antes de tu evento, pues en realidad estamos todo el rato tirando del móvil, yo creo que en general, ¿no? Y pues también estamos perdiendo esta cosa de mirar al cielo y mirar un poco más para allá y saber con exactitud si va a llover, si va a jarrear, si va a morrinar y a qué hora. Es verdad que eso, sabiduría popular, Sabiduría se popular. está perdiendo muchísimo, sí. Yo creo, bueno, te enseñaban cosas de las hormigas, estas cuando... Las hormigas. Hay una serie Esas de son las gaviotas Trubón. para entrar Sí. para adentro. Bueno, sí que tenemos, pues mirad que se va a perder esto también y sí que a mí me prestaba pisculizar a los mayores del pueblo, va a llover, no, agua. Y es verdad que acertaban mucho, acertaban más que la EMET a una vuelta, eso. Y Igual estaba el clima un poco menos loco también. Sí. Pero, Está bien, o bueno. sea, ¿no? Jo, pero también yo con esto siento que hay algún tema de... Porque a mí me ha pasado que justo esta semana pasada, mi padre lo estoy mencionando muchísimo hoy, pero que es verdad que es que estábamos haciendo... Teníamos que ir a plantar, ¿no? Y entonces habíamos quedado tal día y de repente dice, no, voy a ir antes, o sea, aunque tú no puedas, porque es que justo creo que este fin de semana va a llover y entonces va a venir genial haberlo hecho y tal. Y yo pienso, jo, pero es que eso es o sea, tener como una capacidad de flexibilidad, ¿no? Que también siento que a veces no tenemos ese ojo, no tenemos ese tal, porque, y una vez más, pues cosas que ya hemos comentado 1000 veces, pero pues porque tenemos rutinas muy rígidas, porque o sea, no estamos en esa sintonía que tú decías con lo que pasa, ¿no? En nuestro entorno y en nuestro medio, y entonces es muy complicado que tengas ese conocimiento o que te pongas o te pares a pensar y a mirar, porque las cosas que haces no suelen tener relación con eso, ¿no? O sea, o que suele ser algo que está muy desconectado de la Tierra. Entonces, joder, cuando lo dijo dije, me sentí, ¿no? Como de repente dije, yo claro, aquí con mi agenda de repente de tener todo hiper estructurado, hiper cerrado, y en realidad es que para hacer una huerta, pero para hacer tantas cosas, ¿no? Incluso para lo que estamos diciendo, si quieres quedar a hacer una ruta, pues tendrás que flexibilizar si vives en este país, pues tendrás que hacerlo así. Y sí me hizo pensar un poco que estamos un poco encorsetadas en es que, eso. si me da que no pensamos también cómo se influye las abarcas, que el calzado, es verdad que, bueno, o los chanclos, el que ya salga a la huerta con chanclos de goma, es el mejor calzado para la humedad, que, o sea, es que no se entiende, no es casualidad, la arquitectura no es casual, los chanclos, otra cantabrada de ir con el paraguas a todos los lados, que además en otros países lluviosos no se gasta tanto el paraguas, yo me di cuenta en Irlanda, porque hay más viento, o por una cuestión cultural, no tiran... Lo del paisano aquí con el paraguas al piscuezu es... A mí me gusta mucho este tema del paraguas. O sea, no sé qué pensáis, estoy de acuerdo. Yo en realidad soy de no llevar paraguas. Yo también, pero... Porque, y voy a decir, hablando de padres y madres, es que a mí en mi casa me llegaron a prohibir sacar más paraguas de casa porque no volvía uno. Vale. Entonces, como vayas a un sitio con paraguas y luego no estoy lloviendo, cuando sales es un paraguas que has perdido. Me solidarizo Entonces, contigo porque hace poco perdí un buen paraguas por esto mismo. Entonces el debate del paraguas, yo estoy para salir de casa y dudo, ¿es cojo paraguas o no cojo paraguas? Y suelo optar por no coger paraguas. A veces me arrepiento, a veces no. A mí, ahora que dices lo de Irlanda, me pasó estando en Escocia de vacaciones, pero con los chicos de donde nos quedábamos y tal, que nos comentaron, no, es que aquí no solemos llevar paraguas por el viento, precisamente. Y, o sea, era un hecho, que más al norte no tal. Y aquí yo sí que creo que lo del el paraguas en el pescuezo, llevarlo colgado, tal, sí que es... pero estoy con Negati en eso. No sé, si jarrea mucho luego me arrepiento, evidentemente. Pero si llueve, como que el paraguas me molesta, ¿no? O sea, es un poco... No es que te voy a decir que me apetece mojarme necesariamente, pero no sé, tiene su... Eso aquel. Yo me acabo de dar cuenta de que me he dejado el paraguas en la oficina. Porque justo Me ha es lo pasado que eso. dices, que salí de por la mañana así y ahora de repente cuando lo has comentado... Ahora no te hace falta para nada porque hace un sol maravilloso. Claro. Y otra cuestión es el cómo nos afecta al ánimo. Parlabas de países más nórdicos, la falta de luz, eso está demostrado, pues con menos serotonina y estar más bajo, más acolechado, más amurneado. De hecho, el índice de suicidios parece que tiene una relación directa o proporcional con la incidencia de él. Pero además de esto, bueno, no voy a sacar de aquí la teoría de los iones negativos. No, pero que a mí sí que la lluvia me pone... O sea, a mí me presta muchísimo ver llover al cristal. O sea, es como una cuestión que me pone, pero nostálgico bien. Y que me afecta, sí que me afecta mucho al ánimo y demás. Pero no mal, no sé, es como que me pone
No sabría de explicarlo. Y también creo que con el tema del estado de ánimo, desde fuera muchas veces se cree que aquí cuando llueve constantemente. O sea, por eso decía yo que el día de hoy ha sido un día muy de aquí, de empezar lloviendo, feo, gris, tal, y ahora hace sol. Es decir, no es que porque llueva con frecuencia nunca veamos el sol. No es igual que un país nórdico que no sé si llueve tanto, pero tienen ese tema de luz. Aquí hay luz incluso los días que llueve, no todos, pero bueno, podemos tener esta ambivalencia. Entonces, que llueva no quiere decir exactamente que hoy no vaya a haber ya la luz. Hay que reivindicar, mira, va a aparecer aquí Mohamed Ali reivindicando que el negro es guapo. Hay que reivindicar el gris. Ya, el es que gris lo reivindicas mucho, a mí no... El gris es un color guapísimo. Bueno, de hecho, estuvo a punto de estar en la bandera de Cantabria, que quienes conocen la bandera de ADIC, que son 3 colores, hay agua, es azul del agua, verde y vos podés imaginar, y hay gris, que unos dicen que es del cielo, otros de los picos de Europa y tal. El gris es un color cantabrísimo. Yo no es por hacer un debate en plan al rojo vivo, pero tengo que decirte que me alegro muchísimo de que no saliese esa bandera. Lo siento, de la bandera de ADIC. Es más guapa que la polaca, perdona, La polaca no me gusta, ni la utilizaré jamás como símbolo, pero yo la de ADIC no puedo con ella, lo siento. El gris no me parece un color para utilizar en símbolos y tal. Entiendo el concepto, ¿eh? Y entiendo tu mensaje. La pared de los tuyos es un gris muy claro, pero es... No, está aquí discutiendo el Pantone. Votad. Por añadir alguna cosita más guapa que tiene la lluvia, y si queréis pues nos podéis comentar alguna cosa más que os preste la lluvia. Decíamos lo del paraguas, salir y cogerte una buena caladura. Es guapísimo llegar a casa y quitarte todo el mojado para secarte, esa sensación. ¿Quién no ha disfrutado saltando en una poza? Y no sé si tenéis alguna cosita que os preste especialmente. Comparto también muchísimo el agua en el cristal. Me parece maravilloso. Y esa melancolía romántica, que de hecho también está relacionada, ¿no?, con la creatividad. Y es lo que decía, no sé si tenéis alguna cosa... No, me sumo también a Cafetuco. El libro Ventana, Lluvia, maravilloso, no hay nada mejor. También es un poco privilegiado, claro, que si tuviese que estar en el Prado y tal, trabajando y tal, igual dirías, me cago en el de la ventana, pero bueno, pero por verlo bonito, sí, me sumo eso. También la lluvia, los días de calor, los días de sur, cuando rompe a llover... Wow. Es una maravilla. Se limpia. Ahí sí que ni paraguas, ¿eh? Ahí va. Es una maravilla. Es que de hecho la lluvia tiene un efecto atmosférico de limpieza del aire, que claro. No es menor para se nota. Calidad de vida también, sí. Y si estamos acabando, reivindicar también el agua que han vendido agua de solares a una empresa, no sé si es de Albacete o Dues, Aquadeus que de Manu estuvo vendiendo agua de Albacete como si fuera de Cantabria y ahora está vendiendo botellos que no se pueden rellenar, que lo vi el otro día que lo subieron a una red social para denunciarlo. ¿Y eso? Pues para que ver que es más... No, sí, la idea no lo entiendo, pero ¿cómo son? Está el tapón enganchado, o sea, no es... No son de rosca, es de clic. Es como de mamar como un biberón. Pero está enganchado, ya no es la rosca, entonces sí, no se puede reutilizar. No se puede reutilizar. ¿Qué dices? Mira, otro punto ahora que dices esto, más allá de esta denuncia que tal, el tema de, igual ninguno lo hace aquí, pero el tema de poder beber agua del grifo, no va solo en la lluvia, no va tal, pero precisamente hablando de Valencia o en Barcelona, ahora que tengo que ir con frecuencia, el no poder beber agua del grifo es algo que a mí me parece surrealista. O comentaba una compañera que es de Ibiza. Y claro, en las islas es otro mundo, ¿no? Ahí tienen que beber, o sea, el agua del grifo es agua desalada del mar. Entonces, beberlo es impensable, ¿no? Entonces, es el agua del grifo que es para lavarse, para fregar, y luego el de beber, ¿no? Esa distinción, ese poder decir, no, yo bebo agua del grifo de toda la vida, pues también es algo que ojalá podamos seguir manteniendo. Así que nada, contadnos que vuestra relación con la lluvia, si compartís este punto romántico que hemos visto, también el punto que más nos va preocupando, como lo tenéis, también si tenéis refranes o cosas que solo se dicen en vuestra casa de la lluvia, estaría bien guapo porque tenemos pila de ellos. Y nada, contadnos porque, bueno, país lluvioso y tenemos que disfrutarlo y estar orgullosos de ello. Refranes como Feria de Abril, aguas mil.